En la madrugada del 18 de julio de 2023, una mujer de 25 años originaria de Fernandina Beach, Florida, conducía hacia el este por la carretera estatal 200. Justo delante de ella, un semirremolque cargado con madera pesada empezó a reducir su velocidad cerca de un semáforo en Fillmore Road. Por un error en el cálculo de la distancia, la conductora chocó accidentalmente contra la parte trasera del remolque, y entonces ocurrió lo que parecía impensable. En un instante, los troncos se soltaron de sus ataduras, atravesaron el parabrisas e impactaron contra el lado del conductor con una fuerza devastadora. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital UF Health, donde los médicos lucharon por salvarla, pero en cuestión de horas falleció. Léala hasta el final y quedará sorprendido por el accidente más improbable y extraño, y cómo, en última instancia, la muerte alcanzó incluso a quienes parecían escapar. Pero primero, como siempre, se recomienda discreción al lector. El 3 de marzo de 2010, casi a las 8 de la mañana, Maraca Jenny Rincón, de 42 años y madre de 3 hijos, caminaba rumbo a su trabajo por North Ward Townsville, Queensland, Australia. Mientras tanto, en un terreno baldío cercano, un contratista cortaba la maleza con una cortadora de césped con asiento y un accesorio desbrozador. Mientras la máquina giraba sobre la vegetación, sus potentes cuchillas impactaron algo oculto bajo la maleza, un tubo de acero de 60 centímetros. En un instante, el tubo salió disparado de la cortadora como una lanza, volando unos 15 metros por el aire, y en un giro sorprendente impactó directamente en la cabeza de Jenny, causándole la muerte instantánea. La fuerza del impacto fue tan brutal que el tubo continuó su trayecto otros 20 metros más allá de ella, y el operador solo se dio cuenta de lo ocurrido al ver el cuerpo sin vida de Jenny en la acera. La desafortunada mujer simplemente pasaba por ese lugar en el momento equivocado. Sin embargo, la siguiente víctima estaba al volante cuando ocurrió un accidente sorprendentemente similar. El 8 de agosto de 2024, Early Harris, de 58 años, viajaba en el asiento del copiloto en el coche de su hijo Cedric por la Interestatal 65 en Montgomery, Alabama. Ambos conversaban y reían en su habitual trayecto matutino hacia el trabajo, como cualquier otro día. Pero entonces, sin previo aviso, ocurrió lo impensable, un momento que Cedric Harris recordaría con profundo terror. De repente, algo voló por la ventana. Me agaché y miré hacia arriba. Mi madre estaba sangrando. Salimos de la autopista rápidamente. Más tarde se supo que era una llave inglesa, probablemente desprendida de un camión que iba adelante que la había golpeado en la cabeza, causándole una lesión mortal. Y aunque tras tragedias como estas, algunas personas deciden abandonar las carreteras por completo, nuestro siguiente protagonista ni siquiera salió del estacionamiento. El 3 de abril de 2009 se esperaba que fuera un día normal para Diane Durr, criadora de perros de 49 años, y su esposo, quienes estaban a punto de recibir a una pareja interesada en uno de sus cachorros. Mientras aguardaban a los potenciales compradores de Wyoming, estacionaron su camioneta en uno de los estacionamientos de un restaurante Taco Bell en North Platte, Nebraska. Con ráfagas de viento que superan los 64 kilómetros por hora, la imponente señal de Taco Bell sobre su vehículo empezó a deformarse. De repente, se rompió. En cuestión de segundos, toda la estructura metálica colapsó, destrozando la cabina de la camioneta con una fuerza tan brutal que los escombros se dispersaron a varios metros. Los transeúntes acudieron rápidamente en ayuda, pero al mirar en el interior, vieron al esposo, Mark Durr, sentado en el asiento del conductor, ileso, y al perro vivo en el asiento del copiloto. Sin embargo, Diana ni siquiera tuvo oportunidad de gritar, ya que el cartel le cayó de lleno en el costado, causándole la muerte instantáneamente. Aunque un auténtico milagro y el techo de la camioneta ayudaron a salvar al menos 2 vidas, el hombre en nuestro siguiente caso se encontraba completamente expuesto a la intemperie cuando otra tragedia ocurrió de manera repentina. El 2 de octubre de 2018, la policía llegó a un lugar de un extraño accidente bajo una vivienda de lujo en el dique Albert, cerca del río Thames. Lo que encontraron fue un cuadro de conmoción total. El cuerpo aplastado de Mick Ferris, conductor de autobús londinense de 53 años, yacía sin vida en la acera. Ese día, Mick caminaba por la acera a pocos metros de su vehículo estacionado. De repente, un cristal de la ventana del piso 27 del edificio se desprendió y cayó casi 90 metros, impactando directamente sobre él. Lo que hizo que el incidente fuera aún más aterrador fue que una ventana del mismo edificio se había desprendido un año antes, sin causar daños ni heridos. Pero esta vez, Mick sufrió un destino verdaderamente escalofriante.
El próximo caso resulta igualmente impactante, ya que la víctima ni siquiera salió de su hogar. El 27 de mayo de 2003, Jane MacDonald, de 31 años, se encontraba en casa de su amiga cercana y reverenda local en Erdrich, Escocia. Tras cenar, ambas estaban ordenando y abriendo el lavavajillas para cargar los platos. Pero cuando Jane se giró para decir algo y retrocedió, tropezó de repente con la puerta abierta, se tambaleó y cayó de frente, directamente sobre uno de los cuchillos que estaban en posición vertical dentro del electrodoméstico. La hoja afilada atravesó su pecho con una fuerza impactante, provocando una hemorragia interna catastrófica de inmediato. Su amiga, la reverenda Sharon Colvin, acudió rápidamente a su lado, intentando desesperadamente detener la hemorragia y controlando el pánico general. Pero Jane mantuvo una calma inquietante y susurró: «No te preocupes, estaré bien». Sin embargo, lamentablemente, no lo estaría. Cuando los servicios de emergencia la trasladaron al Hospital General de Moonland, ya era demasiado tarde. Jane falleció poco después de su ingreso. Este accidente tan raro y trágico debe servir como recordatorio. Nunca se deben colocar cuchillos con la hoja hacia arriba en el lavavajillas. Aunque pueda parecer más cómodo y rápido, nunca vale la pena arriesgar la vida por unos segundos de ahorro. Por otro lado, en ocasiones, la muerte no ocurre por una caída, sino en un elevador, en un lugar que debería ser uno de los más seguros del mundo. La mañana del 16 de agosto de 2003, el doctor Hoshi Nikaido, residente de cirugía de 35 años, caminaba por el Hospital Christ St. Joseph en Houston, Texas. Al acercarse al ascensor, bromeó con un colega: ¿funciona hoy? Pero al abrirse las puertas, sucedió algo inimaginable. Una vez que el doctor Nikaido entró, las puertas se cerraron de forma prematura, atrapándolo por los hombros. Sin advertencia, el ascensor empezó a subir con el hombre aún atrapado. Su torso quedó prensado entre las puertas mientras el elevador ascendía a gran velocidad, destrozándolo. Durante todo ese tiempo, dentro del elevador, permanecía una asistente médica llamada Karen Stein, quien quedó atrapada con los restos cercenados por más de una hora. Resultó que los ascensores del hospital habían sido sometidos a mantenimiento apenas 4 días antes. El mecanismo de cierre de las puertas había sido reparado recientemente, pero nunca se realizó una prueba adecuada, lo que finalmente causó esta horrible tragedia. En contraste, otro caso de accidente ocurrió por una causa aún más inesperada. El 26 de agosto de 2011, Doug Grip, de 52 años, esposo, padre y voluntario en la iglesia desde hacía mucho tiempo, ayudaba a preparar una barbacoa para el ministerio de hombres en la iglesia comunitaria Grace en Noblesville, Indiana. En un momento intentó encender el quemador lateral de la parrilla con un encendedor convencional, pero justo cuando saltó la chispa, la parrilla explotó repentinamente. Los testigos relataron una explosión ensordecedora acompañada de humo, llamas y personas huyendo en todas direcciones. Doug fue lanzado hacia atrás con su cuerpo casi destruido por la fuerza de la detonación. Posteriormente, los investigadores determinaron que una acumulación de propano, provocada por una conexión suelta, fue la causa principal de la tragedia que nadie previó. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete a Tragedias y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué tragedia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo.